Gracias por seguir conectados a la señal de BTV. Nosotros seguimos revisando información destacada del día y lo hacemos de inmediato. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de al menos 3 presos en solo 72 horas. Con estos casos, la ONG eleva a 28 los fallecimientos documentados entre abril y junio de distintas cárceles del país. La organización exige atención médica y advierte que la falta de asistencia está condenando a los privados de libertad a morir dentro de las prisiones. Vamos a ver de inmediato esta información. El Observatorio Venezolano de Prisiones habría asegurado que en lo que va de junio ha registrado la muerte de 5 presos en centros de reclusión ubicados en los estados Miranda, Táchira y Zulia. La ONG exigió al régimen venezolano garantizar la integridad de los privados de libertad, cumplir con la legislación nacional y asegurar atención médica oportuna. A principios del mes, la organización alertó que 181 presos murieron en cárceles y calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica. Según el informe anual de esta organización, esta cifra representa un aumento de más de 50% en comparación con el año anterior. El observatorio señaló que, de acuerdo con un registro del 85% de los centros de detención del país, 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales. Además, precisó que 151 de los decesos que estarían relacionados con la falta de atención médica. Entre las causas de muerte documentadas figuran afecciones cardiovasculares, además de cardiopatías congénitas y también respiratorias, fallo multiorgánico de shock hipovolémico. La organización también alertó sobre intentos de suicidio y reiteró sus denuncias por tratos crueles e inhumanos y además degradantes dentro de las cárceles venezolanas por los maltratos a las que son víctimas. Vamos entonces a seguir pendientes de esta información. Y las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela no deben interpretarse como una señal de apertura democrática ni como una garantía para la libertad de expresión. Y esto lo advirtió Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien alertó que estas medidas podrían convertirse en un factor de distracción frente a los problemas estructurales que siguen afectando los derechos fundamentales en el país. Vamos a desarrollar esta publicación inmediatamente, que está publicada en la web de Tal Cual Digital, y es que durante el Foro de Espacio Cívico, Participación Democrática y Derechos Humanos en Venezuela, realizado en el marco de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Vaca aseguró que aunque las liberaciones generan alivio desde el punto de vista humanitario, no deben confundirse con la existencia de garantías reales para el ejercicio de las libertades democráticas. El relator expresó su preocupación por las interpretaciones que presentan algunas de las decisiones recientes como evidencia de una apertura política a su juicio, pues las valoraciones en el ejercicio del poder no representan necesariamente cambios estructurales en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Vaca también sostuvo la institucionalidad venezolana, que continúa apoyándose en mecanismos y normas que, según confirmó o afirmó, son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, también recordó que todavía existen personas detenidas por sus opiniones y que siguen operando mecanismos de censura y control. Entre los instrumentos cuestionados, el relator destacó la ley contra el odio aprobada en 2017, según explicó, una norma que originalmente debería servir para proteger a grupos vulnerables ha sido utilizada para sancionar opiniones críticas y generar temor entre quienes participan en el debate público. Pedro Vaca también recordó que los organismos internacionales han advertido durante años sobre la ambigüedad de los conceptos contenidos en esa legislación y sobre la desproporción de sus penas, que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión. A su juicio, la norma ha sido aplicada contra dirigentes políticos, activistas, periodistas y ciudadanos críticos del poder en Venezuela.
El relator de la Corte Internacional de Derechos Humanos también concluyó que cualquier señal de apertura democrática en Venezuela debe pasar por la derogación de los instrumentos que restringen derechos fundamentales. También mencionó los bloqueos digitales contra medios y plataformas informativas y advirtió que mientras estas herramientas sigan vigentes, continuarán representando una amenaza para periodistas, activistas y ciudadanos que buscan expresarse libremente. Fueron parte de las declaraciones. La Comisión Interamericana también de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del empresario italo-venezolano Daniel Echenagua, detenido desde agosto de 2024. La decisión se produce en medio de denuncias sobre su estado de salud y el incumplimiento de una boleta de excarcelación emitida hace más de 5 meses. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también entonces aprobó esta medida precisamente para garantizar la seguridad del ciudadano y así aseguró que la resolución 46 de 2026, mediante la cual solicita la medida de protección para el empresario Daniel Echenagua, de 48 años de edad. La petición fue presentada por la organización Foro Penal, que ha documentado el caso y las condiciones de reclusión del empresario. Según la denuncia, Echenagua fue detenido el 2 de agosto de 2024 junto a su esposa y sus 2 hijos menores de edad. Posteriormente habría permanecido desaparecido durante 64 días sin que existiera información oficial sobre su paradero. De acuerdo con sus familiares, el empresario se encuentra actualmente recluido en el centro penitenciario El Rodeo 1 y presenta un importante deterioro de su salud. La familia denuncia que ha perdido más de 30 kilos durante su permanencia en custodia del Estado venezolano. Además, aseguran que existe una boleta de excarcelación emitida desde el 19 de enero de este año 2026, que hasta la fecha no ha sido ejecutada. Bueno, el caso vuelve a poner el foco sobre las denuncias de detenciones arbitrarias y el cumplimiento de las decisiones judiciales en Venezuela. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita medidas de protección, familiares y defensores de los derechos humanos exigen respuestas sobre su estado de salud y su situación jurídica. Bueno, y la organización, en realidad Helicoide, denunció una presunta estrategia para mejorar la imagen pública de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, y de sus funcionarios señalados por organismos internacionales, entre ellos Granco Arteaga. La organización advierte que estas acciones buscarían desvincular a la institución de denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y la persecución política documentada durante los últimos años. Vamos a desarrollar esta publicación que vamos a ver en pantalla inmediatamente, publicada en la web de Monitoreamos, y es que la organización Realidad Helicoide, quien en los últimos meses se ha desarrollado una estrategia orientada a proyectar una imagen de la DGCIM a través de actividades públicas, eventos deportivos y apariciones de funcionarios vinculados a ese organismo. La denuncia apunta específicamente a Alexander Granco Arteaga, jefe de la División de Asuntos Especiales de la DGCIM, quien ha sido mencionado en informes de Naciones Unidas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Según la organización, estas iniciativas buscarían presentar una imagen distinta a funcionarios que han sido objeto de señalamiento por parte de organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Realidad Helicoide sostiene que detrás de estas acciones existe una intención de normalizar la presencia pública de figuras relacionadas con estructuras de represión del Estado venezolano. La organización insiste en que las denuncias sobre torturas, desapariciones forzadas y persecución política continúan siendo documentadas por instancias internacionales y por las propias víctimas. Más allá de la controversia, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios señalados por violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la necesidad de que las denuncias sean investigadas de manera independiente. Para organizaciones de derechos humanos, la discusión no se limita a la imagen pública de una institución, sino a la búsqueda de verdad, justicia y rendición de cuentas para cada una de las víctimas, pero también, sobre todo, busca hacer cumplir por sus hechos a cada uno de los simpatizantes del régimen, entre ellos Granco Arteaga.
Así es, en Venezuela se ha visto entonces cómo la justicia ha tardado y se espera que ahora sea el momento de ponerse, digamos, a par con este tema tan delicado en el país. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero por supuesto queremos recomendarles de inmediato, ¿se imaginan llegar a su entrevista de ciudadanía y no saber qué es lo que van a responder? Los nervios, la falta de práctica y el miedo a equivocarse son algunas de las principales razones por las que muchas personas no logran sentirse preparados. No se pongan en riesgo con un proceso tan importante. En Pro English, María Enríquez los ayuda a prepararse para cada etapa del examen y la entrevista de ciudadanía para que lleguen seguros, confiados y listos para aprobar. El teléfono lo tienen en pantalla, 954-676-6258, para que de inmediato llamen y se pongan con María Enríquez a practicar y prepararse para cumplir su sueño americano. Nos vemos en la próxima parte, no se despeguen. Hola a todos, les saluda María Enríquez, soy profesora de inglés y directora de Pro English International. Yo los quiero invitar a todos esos residentes americanos que no han podido dar ese gran paso de ser ciudadanos americanos. ¿Y por qué razón no lo han podido lograr? Por la sencilla razón de no tener un nivel de inglés. Pro English va a ser su aliado para poder lograr este objetivo tan importante. Entregamos programas individuales, grupales y simulaciones con profesores americanos que van a determinar qué tan listo estás para ese gran día. Ser residente no es suficiente. Ser ciudadano te abre puertas y da un beneficio enorme a toda tu comunidad y familia.